Tudo começou com uma caixa de sapatos escondida, dentro de um depósito, atrás de um portão enferrujado, em Windermere, um daqueles lugares onde, como pessoas, costumam guardar ferramentosas de jardinagem ou equipos de pesca. Pero ese espacio albergaba algo muy diferente. Periódicamente un hombre llegó solo, siempre por la noche, sin hacer un ruido o encender las luces. Estacionó, abrió el baúl y quitó la misma caja, una caja simple de zapatos, usada en los bordes. La policía ya lo estaba mirando, pero esperó el momento adecuado para actuar. Sin embargo, lo que vendría a continuación no era algo pequeño. Esa caja aparentemente inofensiva estaba vinculada a una operación mucho más grande, un esquema de tráfico de cocaína que movió decenas de millones de libras por semana por el Reino Unido, desde Windermere hasta Manchester, desde Essex hasta Dubái, con precisión casi industrial. Cuando las autoridades finalmente cerraron el asedio, descubrieron más de 350 libras de la droga y 9 hombres involucrados, incluidos uno de los líderes principales de la organización que se esconden en Dubái. Esta es la historia de la Operación Matrix, que presentó una de las redes de tráfico de cocaína más grandes jamás registradas en el país, todo de un depósito simple. En marzo de 2022, la policía de Cumbria recibió información aparentemente insignificante. Rhys Barnes, un hombre de 31 años que vivía en Bowness, Windermere, estaría vendiendo cocaína. No había signos de ostentación, ni un automóvil lujoso, ni armas, ni amenaza. Pero algo no parecía bien. Cuando los agentes comenzaron a monitorearlo, notaron un estándar. Barnes se fue solo, tarde en la noche, siempre hacia un pequeño depósito en la parte trasera de un patio industrial. Lo que llamó la atención no era el lugar en sí, sino lo que llevaba consigo, una caja de zapatos que entraba y salía del almacén con frecuencia. Os policiais instalaram cámaras escondidas e confirmaram suas suspeitas. Dentro da caixa não havia objetos pessoais, mas tijolos de cocaína bem embalados e em quantidades que ultrapassavam o comércio de rua. Esse depósito foi o centro de operações. Barnes actuó con discreción, distribuyendo pequeñas cantidades en toda la región, mientras almacenaba grandes cargas a pocos metros de su casa. Al revisar el sitio, los agentes encontraron varios paquetes del medicamento, los materiales de embalaje y una escala. En su residencia, un cuaderno reveló el volumen de negocios, cientos de miles de libras en transacciones. Lo más intrigante fue la organización, sin gastos extravagantes, sin exposición en las redes sociales, solo un flujo de drogas y dinero constante y calculado, con una red de compradores en expansión. No era un esquema aficionado, sino una estructura bien planificada. El descubrimiento llevó el caso a la Unidad de Delitos Regionales del Noroeste, convirtiendo una investigación local en algo mucho más grande, Operation Matrix. Os investigadores perceberam que Barnes não agia sozinho, era apenas um elo na cadeia, recebendo suprimidos de alguém que fazia entregas regulares. Era hora de rastrear el origen. El siguiente objetivo fue el hombre que Barnes estaba en lugares aislados de Cheshire, lejos de los ojos curiosos. No eran puntos ocupados como centros urbanos o estacionamientos completos, sino caminos rurales estrechos, sin cámaras o transeúntes, ideales para transacciones discretas. Este hombre era Stephen Stockel, de 62 años, residente de Weaverham en Cheshire y miembro de un grupo penal organizado. Ya había cumplido tiempo para participar en un gran esquema de importación de heroína, en el que se incautaron casi 2 millones de drogas en un camión. Ahora estaba de vuelta en actividades ilícitas. La policía siguió las reuniones. Barnes llegó con una bolsa, almacenada con otra. Por un lado, decenas de miles de libras en efectivo. Por otro lado, libras de cocaína. Cada intercambio valía aproximadamente 30.000 libras, realizado en silencio, sin palabras, solo con un asentimiento y un intercambio rápido. El 3 de febrero de 2023, los agentes interceptaron Stockel en la autopista M56 en Cheshire. Dentro del automóvil, encontraron 40 gramos de cocaína, una pequeña cantidad hasta que registraron su casa. Allí descubrieron más medicamentos, materiales de embalaje y un cuaderno detallado con notas de productos y ganancias, incluidos registros de libras movidos en los meses anteriores. Stockel estaba en libertad condicional cuando fue arrestado, pero su detención creó un vacío en la operación de Barnes. Sin tu proveedor de y en línea recta, necesitaba una nueva ruta y en lugar de reducir las actividades, amplió sus contactos, buscando socios mejor conectados con una red de distribución más profesional. Fue entonces cuando Manchester entró en juego. Los nuevos nombres que surgieron no eran traficantes de calle, no llevaban dinero ni drogas, sino que controlaban algo aún más valioso: información. Sabían quién tenía existencias, dónde iban los bienes y quién podía transportar
transportarlo de manera segura. Scott Owen, de 33 años, y Daryl Preston, de 36 años, operaron desde Manchester y Atherton. Para los compradores eran fantasmas. No dejaron pistas visibles, pero detrás de escena movieron todo, coordinando la logística a través de redes cifradas. Los investigadores rastrearon sus actividades a través de registros de mensajería, patrones de contacto y desplazamientos del Consejo. Se descubrió que Owen viajaba con frecuencia entre el Reino Unido y Portugal, donde, según la policía, mantuvo contactos para garantizar el suministro. En mayo de 2023, fue arrestado tan pronto como aterrizó de un viaje a Portugal. Preston, más discreto, fue arrestado solo unos días después. Aunque no fueron atrapados con drogas, la evidencia mostró que ambos orquestaron el suministro de docenas, quizás cientos de libras de cocaína. Su arresto desmanteló la columna de comunicación de la red, pero hasta entonces se habían distribuido varios envíos y algunos todavía estaban en tránsito. Uno de ellos llevaría a la policía al transportista principal de la organización, un hombre atrapado en la mitad del día con 22 libras de cocaína y 30.000 libras en efectivo escondido debajo del asiento del automóvil. Toda la red depende de quién hace circular la droga. En Operation Matrix, este rol dependía de los conductores de confianza, pagado para entregar cargas sin hacer preguntas. Kane Turner, de 32 años, fue uno de los más activos. Basado en Hindley Green, Manchester, corrió por las rutas de suministro de día y de noche. Fue Turner quien hizo la última entrega. El 4 de febrero de 2023, llevó una libra de cocaína directamente a Rhys Barnes. Minutos después, la policía actuó. Barnes fue arrestado con la droga del recién llegado y la caja de zapatos cercana. La captura de Turner llegó después. Unas horas después del arresto de Barnes, se le acercó en la carretera. Dentro del vehículo, los agentes encontraron 22 libras de cocaína y 30.000 libras en efectivo debajo del asiento delantero. No fue su primer viaje. Las investigaciones posteriores revelaron que había transportado más de 100 libras durante la operación, con un valor de la calle estimado en 13 millones. Mientras tanto, Sur, otro vehículo, hizo la misma ruta. El 11 de mayo de 2023, Anthony Warhurst, de 58 años, fue interceptado cerca de una carretera en Essex. Él tenía solo, arriba, un último enlace del esquema comenzó a desmantelar. Magdalena Sadlo, de 34 años, no era solo otro transportista o intermedio. Mientras que hombres como Barnes y Warhurst arriesgaron sus vidas en las carreteras, operaba detrás de escena, donde se concentró el poder real. Su llegada al Reino Unido en febrero de 2024 no pasó desapercibido. Aterrizó con 33 libras de cocaína pura, directamente de Rotterdam, y los entregó en una dirección en Atherton, controlada por Mark Knowles. A partir de ahí, la droga fue a manos de Kane Turner, quien la distribuiría a través del noroeste de Inglaterra, incluido el kilo que, semanas después, se encontraría con Rhys Barnes en Windermere. Pero Sadlo ya había desaparecido cuando la policía comenzó a cerrar el asedio. Sin embargo, su nombre persistió, en mensajes cifrados, hojas de cálculo financieras y rutas de entrega. No fue una mera Barbie, como la llamaron en el entorno criminal, un apodo que sugirió frivolidad, pero ocultaron una mente calculadora. Ella era la contadora del esquema, la mujer que manejó los números, mientras que los demás manejaban las calles. Cuando regresó al Reino Unido desde Abu Dhabi, las autoridades ya la estaban esperando. En el aeropuerto de Heathrow, los agentes lo detuvieron con casi 200.000 en activos ilícitos, bolsas llenas de dinero, 2 relojes de lujo evaluados en cientos de miles de libras y, lo más importante, dispositivos digitales que revelarían su papel central. Los archivos en sus teléfonos celulares y computadoras portátiles fueron un mapa del imperio. Había 600 libras de cocaína, 70 kilos de marihuana y 96 kilos de ketamina, todos movidos con precisión quirúrgica. Los mensajes mostraron que ella siguió cada paso, desde la llegada de los cargos en los puertos holandeses a la distribución final en las calles de Manchester y Liverpool. No hubo improvisación, había un sistema. Sadlo escribió ganancias, rutas ajustadas y, cuando algo salió mal, reconfigurando la logística en tiempo real. Fue el ingeniero financiero de una operación que, solo en el Reino Unido, movió decenas de millones de libras por año. Su arresto en abril de 2024 fue el golpe final a la Operación Matrix. Con ella, la policía cerró el ciclo que había comenzado con la intercepción de Rhys Barnes casi un año antes. Los transportistas estaban atascados. Los organizadores locales, como Andrew Stevens y Simon Buller, cumplieron largas sanciones. Los depósitos, aparentemente casas comunes en Wigan y Atherton, habían sido desmantelados. Y ahora, la mujer que conectó el dinero sucio de Dubái con los kilogramos de drogas en las calles británicas estaba bajo custodia. Pero el caso de
de Sadlo reveló algo aún más inquietante: la escala real de ese negocio. Las investigaciones mostraron que el esquema no era solo un flujo de cocaína desde los Países Bajos hasta el Reino Unido. Era un brazo de un cartel mucho más grande, con ramas en al menos 3 continentes. Dubái no era solo un escondite para las ganancias, fue la sede donde las decisiones fueron tomadas por figuras que nunca pisaron el suelo británico. Portugal sirvió como un puesto avanzado donde parten los pedidos de recolección y entrega. Y los Países Bajos, con sus puertos conmovidos, era la puerta de entrada, un lugar donde los envíos podían mezclarse con bienes legítimos antes de ir a Essex o Harwich. Los correos, como Warhurst y Evans, eran piezas desechables. Los organizadores locales, como Stevens y Buller, eran gerentes de nivel medio. Pero Sadlo, ella era el puente. Su trabajo garantizó que el dinero volvió a los jefes en el extranjero, mientras que las drogas fueron a las calles. Cuando la policía analizó sus registros, descubrió que no solo manejaba las finanzas, sino que también supervisaba el lavado de dinero, convirtiendo las notas sucias en activos limpios, como bienes raíces, joyas e inversiones en paraísos fiscales. El juicio de Magdalena Sadlo, programado para finales de 2024, promete exponer aún más esta web. Mientras tanto, las autoridades británicas trabajan en colaboración con las agencias Interpol y europeas para rastrear los cables que conducen a Dubái y más allá. Porque al final la operación Matrix puede haber desmantelado una red en el Reino Unido, pero el cartel detrás de él todavía funciona, y sus tentáculos se extienden mucho más allá de las fronteras británicas. La estructura de esta organización criminal no se limitó a operaciones locales o proveedores de hogares. Las investigaciones revelaron una cadena de logística transnacional con ramas que conectaban los puertos europeos para suministrar rutas en América del Sur y Oriente Medio. Para aquellos que quieran entender cómo un ex participante de reality show se ha convertido en el arquitecto financiero de un imperio de tráfico, recomendamos el documental completo que reconstruyó su carrera, desde las luces de televisión hasta los registros cifrados que sellaron su destino. El enlace está disponible en la descripción. El resultado de este caso no fue instantáneo, sino el resultado de un proceso meticuloso que se extendió durante meses, con su punto de partida en marzo de 2024, en el Tribunal de la Corona de Carlisle. Allí, los fiscales desmantelados, por pieza, la operación de la Operación Matriz, una compañía criminal estratificada, capaz de mover toneladas de cocaína a través de una red muda de mensajeros, intermediarios y expertos en logística. Las pruebas eran irrefutables: registros telefónicos, imágenes de vigilancia, mensajes interceptados en aplicaciones cifradas e informes forenses que limitan a cada demandado a la conspiración. La sofisticación del esquema, sus conexiones internacionales, el uso del cifrado y la frialdad comercial con la que operaba dejó poco espacio para los argumentos de defensa. La mayoría de los acusados eligieron confesar los crímenes desde el principio. Otros insistieron en la inocencia, pero fueron condenados después del juicio. El tribunal consideró la evidencia abrumadora. Al dar las oraciones, el juez Nicholas Barker comparó la red con un modelo de entrega al estilo de Amazon para medicamentos de clase A. En sus palabras, el grupo actuó sin ninguna preocupación por las consecuencias de la trata. Se movió solo por ganancias y eficiencia. Las sanciones reflejaron la gravedad de los crímenes. Rhys Barnes, 31, de Barnes Wend I.R., sentenciado a 12 años de prisión, era la puerta de entrada de la droga en el país. Scott Owen, de 33 años, recibió 14 años y 6 meses. Junto con Daryl Preston, 36, sentenciado a 11 años y 6 meses, trabajó como negociador en plataformas cifradas. La oficina de correos del esquema: Kane Turner, 32 años, 8 años y 8 meses, Anthony Warhurst, 58 años, 9 años y 8 meses, Michael Evans, 36 años, 6 años, y Thomas Whittaker, 42 años, 12 años, fueron responsables del transporte y distribución. Stephen Stockel, de 62 años, un proveedor de confianza de Cheshire, tiene 12 años. Andrew Stevens, de 41 años, recibió la segunda penalización más larga, 20 años. Simon Buller, de 45 años, todavía espera la oración. Gary Gittens, 43 años, 7 años y 6 meses, y Mark Knowles, 41 años, 4 años y 10 meses, controlaron las casas de seguridad donde se almacenó la droga. Finalmente, el 13 de junio de 2025, Magdalena Sadlo, la Barbie de la trata, fue sentenciada a 14 años de prisión. Tu papel: gerente financiero de un cartel internacional. Juntos formaron una de las redes más organizadas e integrales ya desmanteladas en el Reino Unido. La Operación Matriz, nombrada por la Unidad de Delitos Regionales del Noroeste, expuso no solo un esquema de distribución
distribución de drogas, sino también un sistema de delitos casi corporativos, donde cada pieza tenía una función precisa, y la impunidad era la regla hasta que la evidencia se volvió innegable. ¿Y tú qué te parece? ¿Fue efectivo el enfoque de las autoridades? ¿Las sanciones fueron proporcionales a la gravedad de los crímenes? Deja tu opinión en los comentarios. Si casos como este despiertan su interés, asegúrese de suscribirse, active notificaciones y consulte el documental completo sobre el papel de Magdalene Sadlow. Los enlaces están en la descripción, porque en el mundo del crimen real siempre hay una nueva historia que revelarse.